Durante 9 meses, un equipo de jóvenes, entre psicólogos y trabajadores sociales, se adentraron en el corazón del sur de Bolívar. Y de la mano de un grupo de excombatientes y víctimas, todos sobrevivientes del conflicto armado, recorrieron simbólicamente las aguas de un caudaloso río, hasta llegar, de puerto en puerto, al perdón y la reconciliación. A continuación conoceremos las historias que cambiaron la vida de estos jóvenes para siempre. Los puertos del río Magdalena cuentan historias por doquier. Quienes habitan en sus orillas sobrevivieron a una guerra sin cuartel. La paz, el perdón y la reconciliación en el sur de Bolívar florecerán como jazmín. Para el 2003, a las 10:38 de la mañana, entró la marrana con una supuesta coordenadas habían 20 guerrilleros, y resulta y pasa que lo que encontraron fue una familia, un señor, la señora y una niña. Donde de pronto en ese tiempo se veía tanta violencia que el mismo Estado asesinaba a muchos familiares de nosotros, y mucho de pronto cuando uno reclamaba sus derechos, pues lo callaban era con, como se dice, algunos metiéndole a la cárcel, otros quitándole la vida. Realmente la familia de mi mamá, casi se puede decir que toda, fue asesinada por los paramilitares. Mi abuela, mis tíos, hasta una hermana mía que solo tenía 8 años, fueron asesinados por los paramilitares solo porque un tío mío había tomado la decisión de irse para las FARC. Comencé a ser perseguido, me mataron familiares también, tíos, primos, fue torturado por agentes del DAS en ese tiempo. A mi primo le echaron ácido, le voltearon los ojos con pinzas, le mocharon el pene. Prácticamente lo desfiguraron. Lo conocimos por un tatuaje en el pie. Las autodefensas, cuando para ese tiempo comenzaron, hicieron matanzas, de ahí cayeron mis 2 hermanos. Yo me decliné como por tomar una venganza, buscar a aquellos que afectaron a mi familia. Pero era muy pequeño, pero mi rencor nació hasta que se crió ahí. Tierras fértiles, extensas llanuras y una economía rural muy apetecida. La minería, pesca y ganadería dejan una base comercial construida. Campesinos, pescadores y agricultores se buscan día a día su sustento, pero mientras tanto, diversos actores armados dejan a su paso descontento. En 19 años perdí mi hijo mayor. Me fui para Venezuela, me preparé, hice mi vida allá en cuanto a los años que pude estudiar. Y regresé, como quien dice, al pueblo, pero no era la misma vista de antes. En 1998 ya empezó a verse gente rara por ahí, ¿sí? Vendedores. La mayoría se metieron fue así como vendedores, almacenes y cosas que ponían por ahí, que cometieron la primera masacre del éxodo del 98, cuando la marcha grande que hubo. Entra por el corregimiento Cerro de Burgos, que es el puerto que tenemos en la actualidad. Ya. Fue el primer puerto que sufrió la primera catástrofe, podemos decir, masacre del paramilitarismo, porque en ese entonces todo el pueblo convivía con la guerrilla.
por temor, llámese por temor o porque el pueblo los aceptaba para no dejar el territorio. Entonces nos tocó a nosotros acondicionarnos a vivir esa vida así. Y ellos no entraron como a hacer una priorización de cómo se encontraba la población conviviendo con estos señores, sino que lo que hicieron fue que todo el que hablaba con una guerrilla o con un guerrillero ya era guerrillero. Desde que llegamos, pues encontramos como un punto de partida, que es en el cual podemos hablar de las percepciones que habían, de la disposición que había y de las actitudes que habían por parte de las víctimas para iniciar un proceso de acompañamiento psicosocial. Nos encontramos con ciertos casos aislados, personas que han manejado su duelo de manera personal, sin tratar de compartirlo con sus personas más cercanas. Cuando pones a una persona con que no te la lleves, con que hay tanto odio y dolor enfrentes sin hacer un proceso previo, lo que terminamos haciendo es una revictimización. Y creo que parte de lo que ha logrado un proceso muy unido a la psicología social es realmente ponernos en los zapatos de ambos lados para que el encontrarse no sea una revictimización, sino realmente un proceso de perdón y reconciliación. Comienza el viaje. De puerto en puerto, los sobrevivientes se acercan al perdón y la reconciliación. Pasando por Puerto Recuerdo, Puerto Amistad y Puerto Confianza, centran en ellos su atención. En busca de un mejor futuro, víctimas y excombatientes superan Puerto Justicia y Puerto Cuidado. Traspasando Puerto Encuentro, llegan a Puerto Esperanza para cosechar los frutos del terreno abonado. La tarea aquí fue precisamente eso, deslindar, quitar ese escenario del monstruo guerrillero y mostrarlo como un ser humano, con razones, con motivos, con ganas de construir paz, con ganas de construir en el territorio. Es muy importante que además de ser identificados, también se puedan hacer un proceso de recuperación del mismo. ¿Por qué? Porque todos estos elementos psicológicos influyen en la manera en cómo las personas, cómo las víctimas y los excombatientes van a tener un proceso de convivencia en el entorno o en sus comunidades. San Pablo aquí no había, no sé, el agua no, sino que tenía que ir a buscar el río. Sí, llevar las latas allá para traer el agua, era todo. Y era una playa. Sí, la traíamos del río. En primer medida, lo más primero que empezar, cuando mataron a mi hermano. Mataron a mi hermano en San Blas, el 5 de enero del 85 lo mataron ahí. Yo estaba en embarazo, yo perdí mi primer bebé. No sé por qué, pero yo perdí mi bebé. Bueno, pasó el tiempo, a los 3 años volví quedé en embarazo, yo tenía marido. Entonces ya fue con mi marido el problema. Un civil por ganar perfiles ante un movimiento guerrillero o de un grupo armado, le llevan informaciones que no son exactas. Un ejemplo, le cogen fastidio a una persona y les parece muy fácil ir a comunicarle a un grupo armado que mire que Pedro es un ladrón, que mire que Pedro es un matón, que mire que Pedro es esto, que mire que... hasta que lo hacen ir o lo hacen matar. Particularmente he vivido 2 tomas guerrilleras a las bases militares, fueron hechos pues tremendos, ¿no? Que de un momento a otro se generan y uno se ve sumergido allí. Son cosas que uno nunca olvida porque eso genera miedo, genera mucho temor,
Y como te digo, luego después vino el conflicto con los paramilitares y claro que tengo hechos pues personales, la muerte de mi esposo, situaciones que son difíciles de superar. Hola, buenos días. Buenos días, su merced, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, y le digo de comer Somos en el parque. Sufrido aquí mucho. Creo, y por eso no queremos la repetición, no queremos volver que eso se repita más. ¿Sí? Y ojalá que este nuevo presidente que entró se sepa llevar y sepa manejar los destinos de nuestra Colombia. ¿Sí? Eso es lo que nosotros queremos, como habitantes de San Pablo. Que no haya más violencia, que vamos en paz. Andas por ahí gozando la derrota de mi amor. Ya va a ser muy difícil volver a comprendernos. Estas eran 4 eras que nos toca que hacer y resulta que aquí dijo los señores que ellos me iban a joder con eras porque eso era gobernada, joder con eso. Y yo le dije, sí, y entonces ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer, camaradas? Porque esta es la comida de nosotros. Paso a paso, los sobrevivientes avanzan hacia el perdón y la reconciliación. Víctimas y excombatientes aunan esfuerzos para lograr la aceptación, mejores condiciones de vida para la región y el arraigo al territorio. La paz como premio supremo será celebrada en un gran jolgorio. Este grupo base propiamente de Simití tiene una historia, a diferencia de pronto de otras poblaciones que son más jóvenes de los otros municipios. ¿Por qué? Porque entonces ellos acá nos permitieron contar primero cómo sucedieron las 2 tomas guerrilleras, cómo fue el cambio, quiénes fueron víctimas directas de esos atentados, en qué barrios, en qué lugares, y también unas características propias de su personalidad que ya están relacionadas con aquellos conflictos emocionales que vivenciaba cada una de estas personas al vivir el conflicto armado de manera tan directa. En Santa Rosa, digámoslo, se caracteriza por ser un municipio donde la mayor cantidad de personas que participaron en este proceso fueron mujeres. La mayoría de estas mujeres son víctimas de desplazamiento forzado. Especialmente trabajamos con 2 comunidades que son reubicadas en su proceso de restablecimiento de derechos. Los elementos del conflicto nos han hecho ver que las comunidades son resilientes, ¿sí? Gente, por ejemplo, de Brisas, que ha sido totalmente una población que sufrió un desarraigo y posteriormente volvió a retornar a su territorio, da muestras de ello, de esa organización comunitaria que tanto se necesita, una organización realmente popular que defiende su territorio. Movimentum. Nosotros para acá. Realmente las personas estén dispuestas y estén preparadas para encontrarse con el otro sin que eso haga una afectación emocional peor, que es lo que a veces nos podemos encontrar. Llegar a un sitio y no estar preparados puede antes generar más odio y más rabia a querer encontrarme con esa otra persona. Ellas mismas pueden solventar y darle un giro a esa situación que de alguna u otra manera seguirá causando o sintiendo daño, pero ya cuentan con otras bases que por parte del proyecto ellos pueden utilizar para afrontar esa situación. Ponerse también en los zapatos del otro. Nosotros lo ponemos así coloquialmente, pero sí es lograr identificar cómo el otro también fue víctima de diferentes factores que lo llevaron a alzarse en armas, por ejemplo, o como un sobreviviente de conflicto
sufrió diferentes hechos victimizantes en el marco del conflicto y cómo entender las causas, ¿no? Conocemos las emociones y los pensamientos de las víctimas ante la posibilidad de encontrarse con esos excombatientes y cómo también identificamos esos pensamientos, esas emociones, esas historias de vida de los excombatientes relacionándose en cómo encontrarse con esas víctimas. Vamos a afrontarnos a otra vida, que es diferente, que ya nos toca sobrevivir por nosotros mismos, ¿sí me entiende? Tengo mis hijos, tengo 5 hijos y uno que viene en camino de 5 meses de embarazo. A ellos dejarle como este país de violencia atrás y dejarles un nuevo mañana a ellos, donde ellos se puedan criar libres, donde nadie tenga que humillar a nadie, sino ser todo por igual. Gran mayoría de la población aceptaba ciertas cosas y no las enfrentaba o no le decían a uno, no compañero, es que usted está equivocado y esto. O sea, por el temor, porque al verlo a uno armado, pues de alguna u otra forma crea cierto temor, ¿cierto? Muy diferente ahora de que uno ya llega completamente de civil igual, a que ya uno siente realmente que es, o sea, el afecto de la gente. Pasamos a la vida civil que estamos viviendo ahorita, pues uno vivía con el miedo porque pensaba que de pronto lo iban a rechazar, pero ya uno se da cuenta que la población antes es el que nos brinda el apoyo a nosotros y es el que nos ha dado ese ánimo de seguir luchando, ¿sí? Ya como se dice, sin armas. De las cenizas de la muerte renace la esperanza. Partiendo de miedos e incertidumbres, la reconciliación por fin se alcanza. Buscamos aquello que se ha perdido. Los relatos de víctimas y excombatientes nos ayudan a cultivar nuevas amistades y arraigos pendientes. Nos pasó en Cantagallo una persona que no quería en ningún momento ser parte de una actividad que llevara a cabo excombatientes y un acompañamiento paralelo. Llega un punto en que esta segunda actividad dice, no, si estoy dispuesta a ir, ya estoy dispuesta y ya quiero ir. Las personas hayan encontrado en el otro ese respaldo, si se quiere decir, a acompañar sus sentimientos, a no sentirse solo, a sentirse acompañado y respaldado en ciertas situaciones y en ciertas condiciones por el otro. Eso ha sido una característica especial de este grupo. Y uno decía cosas, pero en el momento cuando uno ve que ya es una realidad, pues se generan expectativas, muchas expectativas, pero también temores. Bueno, yo sentí muchas emociones, la verdad, desconcierto también tuve. Una madre fue algo que es doloroso. Saber que tiene un hijo no se sabe. Y salírsele las lágrimas delante de todos nosotros, como queriendo darnos a entender la culpa es de nosotros, o mirar reflejarse en eso. Ya es algo que da como ese temor porque no sabe uno, no sabe qué represión, qué actitud puede tomar esa persona delante de nosotros, pero igualmente asimilarlo. Ahí nos encontramos con un tema de muchos temores al principio, ¿sí? Muchos temores al compartir, de pronto miedo a ser juzgados, a ser señalados. Sí, ya lo más grave pasó, el encuentro que nunca teníamos nosotros, sino de vernos así. Y ese día, por Dios santo que derramé lágrimas. ¿Por qué? Porque yo me pongo en los zapatos de la mamá de cada quien. Salieron, regresaron sus hijos, pero el mío no.
La gente, algunas, por ejemplo, más las mujeres que han sido víctimas, que tienen sus hijos desaparecidos y que hasta el momento no saben, pero de todas maneras están aportando, y que con todo esto que estamos haciendo y con el paso que nosotros dimos, ayuda a la reconciliación. Los abrazos de la gente, de sin conocerlo de pronto a uno, algo, le dan un abrazo fraternal, le dan un beso. Todo eso es bonito porque son reacciones que uno no tiene cómo de pronto expresar o cómo decir, porque es muy bonito. Fue duro para nosotros saber todo el sufrimiento que pasamos, pero hoy en día, después de que ya nos dimos cuenta de que ya nos encontramos frente a frente, cara a cara con las personas, nos damos gracias a Dios, nos ha dado valor de acogernos como un familiar, como alguien que le agradecemos que sigamos siendo así. Pues gracias a Dios, como yo digo, esto nos ha servido mucho para tratar de perdonar. Quiero uno de las hojas. Hay bolsas y tijeras para que guardemos algo. Que esto lo hicimos para lograr la paz, para poder perdonar a algunas personas que nos hicieron daño en nuestro pasado. Si no nos dan refrigerio. Venga, ay, no lo soborne, venga. Venga, Nico. ¿Le gusta sembrar el árbol? ¿Sí? Venga, no salga. ¿Qué le parece sembrar el árbol? ¿Le parece feliz? ¿Sí le gusta sembrar el árbol? ¿Sí? Lo intenté, Lucho. La población civil iba a tener que llegar a acuerdos con los movimientos armados. Ya uno ha vivido aquí con la realidad, ¿sí? Y me parece que uno tiene que perdonar. Porque entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Buscando la reconciliación. Que esos sesgos de dolor no desaparezcan, pero sí cambien la forma de odio, rabia o venganza que esté y se conviertan más en sí podemos trabajar juntos, sí podemos hacer un cambio, esto sí lo podemos lograr. Bajaron ángeles del cielo, tras los tendales del blanco tur, a ver el alma de mi muñeca, que hace un momento está dormido. Mi ángel querido, no le hagáis ruido. Si le hacen ruido, la despertáis. Entonces, mejor cantemos la canción de la Rurú. Arrurú, mi niña, arrurú, mi sol, que Dios te bendiga y vayas mejor. El primer paso es la reconciliación, porque una paz con odios, con intriga, con mentiras, o sea, no dura. Es algo que puede durar un segundo y en un segundo se puede derrumbar. Luego de esos casi 12 puertos, lugares por los cuales transitamos, logramos cumplir con estos dos objetivos: avanzar en el proceso de recuperación emocional de las víctimas y de los excombatientes, que permitieran su encuentro para generar experiencias significativas de convivencia y de construcción de paz. La reconciliación a nosotros nos permitió ver que el proyecto de vida de las víctimas sí puede estar incorporado dentro del proyecto, sí se incluye dentro de los proyectos de vida de los excombatientes. Pero cuando hablamos de perdón, ya hablamos de un elemento emocional que se da en cada una de las personas de manera diferente. Y se da si yo tengo o puedo o quiero tomar la decisión de perdonar. Entonces es un elemento que primero se respeta y que si segundo se da de manera o se forja en tiempo y en etapas diferentes cada una de las personas. Cuando ya comenzamos a reconocer de que somos personas de bien y que podemos perdonar a los que de una u otra manera nos afectaron ese entorno y que nos sembraron un temor, y a dialogar con ellos y estar junto con ellos compartiendo unos momentos, pues eso nos da a nosotros como una esperanza, ¿sí?, de poder ir sembrando una paz. Al punto de que
Las mismas víctimas han creado espacios acá, después de los talleres, de sentarse con los excombatientes, hablar con ellos, conocerse un poco más. En Cimitín nos pasó que al final una señora terminó invitándolos a la casa, esperando que volvieran. El secreto del sabor es sazonarlo para que todos quedemos conformes. ¿Cómo es eso? Sazonarlo, pone que usted limpió la yuca, que el otro picó los aliños, que el otro hace el arroz, que el otro está haciendo sancocho. Hay 2, 3 manos pendientes del sancocho, de la propia olla, pues. Entonces, con esa sazón, que no se nos quede nadie por fuera, que quedemos todos satisfechos, que ganemos todo, porque para eso estamos. Porque también fue lograr construir experiencias nuevas desde otros territorios. Y el poner en diálogo también como con instituciones, agencias internacionales, otras excombatientes de otros territorios, nos dio como conclusión la creación de la Mesa Regional por la Reconciliación en Magdalena Medio. Pues la verdad es que se genera confianza. En mi caso particular, pues uno tiene muchas expectativas. Como decíamos anteriormente, sí, miedo de qué puede suceder, pero a la vez me fue un gran sentimiento de confianza, porque es como la muestra que le dice a uno, mira, que las cosas sí se están dando, que el proceso va caminando. Sí se puede. Y yo les dije a ellos, de corazón, les agradezco que se cuiden. Porque uno sabe, en los años que tengo yo, 64 años, ya tengo experiencia de ver casos. Entonces uno sabe dónde está la parte enemiga de uno. Aquellos que nos vean y nos tengan de pronto quien mira esto, vaya a tener rencor, yo sí les digo claramente que apostarle a esto no es nada fácil. Esto es algo que hay que construir no solamente una sola persona. No es como cuando dicen que una sola golondrina hace llover, son varias. Esto de construir se forma de todos. A la paz le apostamos y es una paz que queremos que esto sea duradera. Esto es una paz que llene corazones, saque rencor y olvidemos todo el pasado. Nuestros jóvenes y niños, las nuevas generaciones, aprenden de este proceso. En el seno de cada familia del territorio colombiano, nace la esperanza con un beso. Nace la dignidad, nace la reconciliación, nace el perdón sin disfraz. Por una Colombia nueva para nuestros hijos y nietos, nace así la otra paz. Culebra y una culebra y una culebra y
Mariola Blanca.